La información que ya tienes debería ser suficiente para permitirte crear tu primera colección de clases. Y la forma más común de anotar estas clases es mediante un diagrama UML. Los hemos visto una o dos veces anteriormente, son los diagramas más comunes en el diseño orientado a objetos. Aunque se pueden convertir en algo bastante complejo, vamos a empezar por lo más sencillo, por aquellos elementos comunes que vas a necesitar ver y usar en cualquier diagrama. Lo que queremos, por tanto, es una lista de clases y vamos a crear un diagrama de clases para cada uno de ellos. Y en este punto, precisamente porque nos estamos empezando ya a acercar el código, hay que prestar un poco más de atención a cómo nombramos las cosas. Nuestras clases se van a nombrar en singular, no en plural. Y la norma es que la primera letra sea mayúscula, ya sea para empleados, para los casos, para el cliente, para las imágenes, para, en este caso, el producto. En cuanto a los atributos, probablemente no sabes todavía cuáles son todos los que vas a usar, precisamente porque nos hemos centrado en el comportamiento, en las operaciones. Pero vamos a empezar probablemente con los más obvios, como por ejemplo, el nombre está activo, la fecha lanzamiento, el número producto. Puedes ver que estoy escribiendo estos elementos con el formato de empezar con minúsculas y si tienen varias palabras lo que haremos es poner la primera letra de cada una de las palabras a partir de la segunda en mayúsculas, con este formato camel case con el cual se suele escribir en muchos lenguajes de programación. Continuamos ahora definiendo el tipo de datos que vamos a tener para cada uno de los atributos, para cada una de las propiedades. No estoy pensando todavía en un lenguaje concreto de programación. Sin embargo, a partir de este momento yo sé que prácticamente en cualquier lenguaje de programación tengo un objeto cadena llamado string o tengo un objeto booleano llamado boolean, o las fechas en muchos lenguajes de programación se llaman date, o los números enteros se llaman integer. Por tanto, estos tipos de datos los podría escribir en castellano, pero sin embargo yo sé que al final me los voy a encontrar en inglés, así que lo más cómodo pienso que es escribirlos directamente en inglés. No es garantía de éxito, porque si por ejemplo pongamos el lenguaje Objective-C, sabemos que las strings no se llaman strings, sino que se llaman Next Step Strings, NS Strings. Pero en definitiva, los nombres que tengo en la pantalla son una serie de nombres comunes que me ayudan a hacerme una idea de qué tipo de datos voy a tener que usar en un programa concreto. Algunos elementos pueden tener directamente un nombre, como en este caso al nombre le voy a asignar el nuevo producto. No es necesario realizarlo en cada una de las operaciones, solo en aquellas en las que sea relevante o importante. Llegamos a la sección de operaciones, donde deberíamos tener una idea bastante aproximada de qué es lo que necesitamos escribir aquí, si hemos hecho el trabajo que se supone que tenemos que haber hecho previamente con los modelos de objetos conceptuales o con las tarjetas CRC. Empezamos a nombrarlos. Trabajo con el mismo sistema de nomenclatura, que es minúsculas la primera letra, mayúsculas cada palabra siguiente, si ocurre que tenemos varias palabras. Suele ocurrir que necesitamos trabajar con métodos para modificar, para poner, para colocar propiedades y con métodos para recuperar estas propiedades o atributos. Lo que hacemos es saber que muchos lenguajes orientados a objetos tienen métodos llamados getter y setter. Son métodos get y métodos set. Por tanto, dentro de muchos lenguajes de programación orientado a objetos, independientemente de que el nombre del método esté en castellano, la propiedad get y set debería estar en inglés. Lo que vamos a hacer es mantener get y a continuación poner nombre, set activo, get detalles producto, lo que haga falta. Incluso display product si lo que queremos es combinar nombres para esta clase en castellano, nombres en inglés. Podemos poner muchas de las cosas en castellano, pero hay algunas que, sobre todo dependiendo del lenguaje de programación concreto que vayamos a usar, tendremos que mantener en inglés. Continuamos con la siguiente parte, donde tenemos que definir qué métodos tienen parámetros y qué métodos no los tienen. Por ejemplo, getNombre, getDetallesProducto o displayProduct no tienen por qué tener parámetros. Pero, por ejemplo, setActivo es un método que yo sé que va a tener un parámetro, que en este caso es un parámetro booleano. Es decir, setActivo es igual a sí o setActivo es igual a no. Espero que este método tenga un parámetro definido. Además, voy a tipificar cada uno de estos elementos, en este caso con objetos como cadenas.
Continúo trabajando con la visibilidad de los elementos dentro de una clase. La visibilidad es algo de la que hemos hablado anteriormente, específicamente en la parte de encapsulación. ¿Cuáles de las propiedades, cuáles de los atributos, incluso cuáles de los métodos van a ser visibles desde fuera y cuáles no? Necesito decidir qué es lo que voy a compartir y qué es lo que no voy a compartir. Trabajando con encapsulación, evidentemente nuestro comportamiento por defecto siempre será compartir lo mínimo posible y compartir, por tanto, solo aquellas propiedades o aquellos métodos que sea imprescindible compartir. Lo que haremos, por tanto, será poner signos menos y signos más delante de nuestros elementos. Así que siempre que pongamos un signo menos, quiere decir que ese elemento, en este caso un atributo, no será visible desde fuera. Estamos hablando de la visibilidad de los elementos. En los métodos estoy poniendo un signo más, ya que los métodos generalmente, salvo alguna excepción, queremos que sean visibles desde fuera. Esta nomenclatura, poniendo signos más y signos menos, nos será bastante útil para especificar en este diagrama cuál es la visibilidad de cada uno de los miembros. A veces necesitamos proporcionar algo más de información acerca de los atributos o de los métodos. Cuando ese momento llegue, también tenemos disponible la herramienta de poner notas para aumentar la información dependiente de cada método o de cada atributo. Debemos evitar crear estructuras de datos planas. A menudo es muy tentador para los programadores que comienzan crear estructuras de datos planas, tales como por ejemplo aquellas que contienen la información que es demasiado obvia. Una manera de saber correctamente cuando estás creando clases que son demasiado planas es cuando empiezas a crear clases como estas dos y te centras en crear únicamente propiedades y te das cuenta que al cabo de un rato de definir la clase, tu clase está llena de propiedades y falta de métodos. Si tienes este patrón, quiere decir que estás creando clases demasiado planas en las que la clase sabe con qué datos tiene que trabajar, pero no tiene operaciones, no has delegado operaciones dentro de esta clase. Si esto te ocurre, probablemente tengas que volver un paso o dos atrás y revisar la asignación de responsabilidades que hiciste en la fase de diagramado conceptual.